so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos mis queridos soldados y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Ya casi finalizando el año y prácticamente 7 meses después de que comenzara este pequeño proyecto, la verdad es que solo puedo tener palabras de agradecimiento a todos los que estáis ahí, al otro lado, escuchando este humilde podcast. Cada semana que va pasando me encuentro con más ganas de seguir trabajando para poder ofreceros un contenido que sea de vuestro agrado y os enseñe algo que os resulte curioso y entretenido. Cuando empecé el podcast a finales de mayo de este año, nunca pensé que iba a tener tan buena aceptación. Así que lo más sincero que os puedo decir es que muchas gracias a todos por vuestras escuchas, por vuestros comentarios y por implicaros de una u otra forma en este proyecto. Yo por mi parte ya estoy preparando pequeñas novedades que espero incluir pronto en los programas y también espero tener preparado un programa especial para la llegada del nuevo año que me hace especial ilusión hacer y compartir con todos vosotros. Estaros atentos a las próximas semanas, porque yo creo que os gustará. Comenzamos. Sollten wir zusammen verzagen, deprimiert und melancholisch, pessimistisch, diabolisch. Gründen auf verblühten Rosen die Partei der Hoffnungslosen. Werde Mitglied, trete ein, jeder darf es sein, herein! Hand in Hand, nie mehr allein. Hand in Hand, kein Blick zurück. Komm, wir schließen unsere Claudia se había quedado dormida viendo la televisión. Estaba exhausta tras un día intenso en el trabajo. Al otro lado de la ventana, un intruso, agazapado en la oscuridad, observaba el mejor momento para colarse en la vivienda, ubicada cerca de las vías del tren. Ya en el interior, el individuo se abalanzó sobre ella y la golpeó con una pequeña estatua de bronce. Los impactos despertaron a la mujer, que trató de librarse en un duro forcejeo. De nada le sirvió. Aquel hombre continuó con los golpes, procedió a violarla y una vez que terminó, la apuñaló varias veces con un cuchillo de carnicero. Luego le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico, le robó dinero y joyas y huyó. Se trataba de Maturino Reséndiz, el asesino del ferrocarril, uno de los criminales más buscados por el FBI, y Claudia era su séptima víctima. Todavía acabaría con la vida de una docena más antes de ser detenido. Ángel Leoncio Reyes Recendis, más conocido como Ángel Maturino Reséndiz, nació el 1 de agosto de 1959 en Izúcar de Matamoros,
en la región mexicana de Puebla. Tal y como cuenta su madre, Virginia, desde que era bien pequeño, nuestro protagonista fue víctima de accidentes y de situaciones de violencia. Por un lado, una fuerte caída sobre el lado derecho dejó una discapacidad mental en el muchacho, asegura la mujer, aunque esto nunca pudo demostrarse. Y además, fue objeto de malos tratos físicos y de abusos sexuales por parte de algunos vecinos de su barrio. Esto le llevó a desarrollar una serie de trastornos mentales, como esquizofrenia y paranoia, a evadirse de la realidad inhalando pegamento y a vagabundear por las calles juntándose con malas compañías. De hecho, durante toda su vida, Ángel vivió como un delincuente y sin techo, que cruzaba clandestinamente la frontera con los Estados Unidos para cometer sus fechorías. Tanto es así que las autoridades norteamericanas le deportaron en numerosas ocasiones y fue condenado por múltiples delitos. Cuando no trabajaba como temporero de naranjas, tabaco, lechuga o espárragos en los estados de Florida, Kentucky, California o Washington, robaba vehículos, asaltaba viviendas y falsificaba documentos. Todo ello siempre valiéndose de armas ilegales. En 1979, Ángel fue condenado a 20 años de prisión por robo y asalto. En aquel momento ya utilizaba diferentes alias, Rafael Reséndiz Ramírez o Ángel Reyes Reséndiz, y se había casado con Julieta Domínguez. A los 6 años, las autoridades lo dejaron en libertad y lo deportaron a México nuevamente. Aunque la cadena de crímenes se inició en 1991, Ángel comenzó a matar en 1986. Sus primeras víctimas fueron otro indigente y su pareja, a los que pegó un tiro y cuyos cuerpos abandonó en una granja. Los siguientes años fue arrestado por falsedad documental y posesión ilegal de armas de fuego, y regresó a prisión por un periodo de 18 meses. El 19 de julio de 1991, el mexicano asesinó a Michael White, de 33 años, en el jardín de una casa abandonada en la ciudad de Lexington. Le había golpeado con un ladrillo en la cabeza porque, según dijo, la víctima era homosexual. Jamás se supo sobre este crimen y el cuerpo hasta su detención años más tarde. En esta época y hasta 1999, Ángel mató a 23 personas sin un perfil concreto. Eran hombres y mujeres de cualquier edad y estatus social, aunque con algo en común. Todas las víctimas vivían próximas a una estación de tren o las vías del ferrocarril pasaban muy cerca.
En cuanto al modus operandi, nuestro protagonista sí empleó el mismo en todos los casos. Atacaba en el interior de las viviendas o próximas a ellas, y lo hacía con piedras, ladrillos, picos o cualquier objeto contundente. En algunos casos también acuchillaba a las víctimas, y si eran mujeres, procedía a agredirlas sexualmente. Tan pronto como concluía el asalto y antes de huir de la escena del crimen, Ángel robaba el dinero y los objetos de valor, incluidas las joyas que tuvieran los fallecidos, y a continuación utilizaba el tren para escapar a otras poblaciones. Muchas de las alhajas sustraídas a los fallecidos fueron a parar a la madre y a la mujer de este criminal, apodado el asesino del ferrocarril, precisamente por el modo en que se alejaba de los escenarios. Entre las víctimas que cayeron a manos de Ángel, cabe destacar Gis Howell y su novia Wendy Von Haven, de 19 y 16 años respectivamente, Christopher Mayer y Holly Doom Piddleton. Esta última logró sobrevivir y describir físicamente al asesino, lo que permitió trazar un retrato robot. O Claudia Benton, de 39 años, que fue brutalmente asesinada en el interior de su casa y donde los agentes recogieron las huellas dactilares del asesino que sirvieron para conectarlo con los asesinatos previos y descubrir su identidad. Tras 7 asesinatos en tan poco tiempo, el FBI tomó cartas en el asunto y montó un operativo especial para pillar al escurridizo criminal. Se denominó Operación Train Stop, Operación Parada del Tren, y contó con la colaboración de más de 200 agentes y voluntarios de Estados Unidos, Canadá y México. De hecho, las autoridades ofrecieron una recompensa de $125,000 o la tarjeta de residencia a inmigrantes ilegales si facilitaban la ubicación exacta de Ángel. Además, lo incluyeron en la lista de los 10 más buscados y por un tiempo su cara compartió cartel con el terrorista Osama Bin Laden. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 7 meses y otros 7 asesinatos más para que la policía cazase a este individuo. Ante el pánico instaurado en las viviendas próximas a las vías del tren, el programa de televisión America's Most Wanted, los más buscados de América, emitió un especial pidiendo colaboración ciudadana. Era urgente dar con el paradero de este asesino en serie antes de que siguiese engrosando su lista de cadáveres. Fue entonces cuando la familia del delincuente vio el programa y se puso en contacto con la policía. En este caso, fue la esposa quien aportó el nombre real de su marido, describiéndolo como un hombre tranquilo y ejemplar. También aseveró que él jamás se había mostrado violento con ella ni con los suyos. Eso sí, ofreció un dato revelador. Ángel solía enviarle dinero y joyas durante los viajes que hacía.
Lo que desconocía, tal y como le confirmaron, es que todo aquello pertenecía a las víctimas asesinadas. Ein Schmaltier auf die Läufe kommt, hat sich im hohen Ried gesonnt. Durante varios días, el FBI y la familia del asesinado mantuvieron arduas negociaciones para que Ángel se entregara. Finalmente, este accedió y el 13 de julio de 1999, un Texas Ranger le puso las esposas en el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso. De allí, el asesino fue conducido a Houston acusado del asesinato y violación de Claudia Benton. Auf dem Lande, auf dem Meer lauert das Verderben. Die Kreatur muss sterben. En el interrogatorio, Ángel aportó los detalles de otros 8 asesinatos más, aunque solo fue juzgado por el de Benton, cuyo juicio se inició en mayo del 2000 en Houston. Durante la vista judicial, los presentes comprobaron cómo el acusado se autodenominaba Ángel Vengador Inmortal y exponía que su cometido procedía de Dios y consistía en destruir las clínicas abortistas y eliminar a los homosexuales. Feiner Schweiß tropft auf das Knie. Auf dem Lande. Pero bajo aquella inofensiva apariencia se escondía una forma de maldad andante, como llegó a calificarle el FBI, debido a ese azar en la elección de sus víctimas que siempre le hizo ser tan peligroso. Durante el alegato de la Fiscalía, Lynn McClellan dejó claro que el acusado sufre de una ilusión. La ilusión que tiene es que podrá convencer a uno de ustedes de que está loco. De hecho, la defensa del asesino del ferrocarril alegó enajenación mental para eximir a su patrocinado de toda responsabilidad en el asesinato de Claudia Benton. No les ayudó aquella estrategia, porque la fiscal señaló que Ángel no estaba motivado por la voluntad de Dios, estaba motivado por la ira, por el poder, por el deseo sexual, por el deseo de control y dominación. Si sabes que es ilegal, sabes que está mal. El tribunal declaró a Ángel Maturino Reséndiz culpable de todos los cargos y lo sentenció a la pena de muerte. La fecha de la ejecución se fijó para el 27 de junio de 2006 y hasta ese momento el asesino permaneció en una prisión de máxima seguridad al sur de Livingston. Llegado el día y pocas horas antes de hacer efectivo el castigo capital, Ángel concedió una entrevista donde reconoció una decena de asesinatos más, aunque no reveló sus identidades. No voy a darles a las autoridades la información, dijo. Van a matarme de cualquier modo, así que, ¿para qué? La única cosa que puedo tener conmigo y resguardar de los gringos es la verdad. Ángel fue conducido a la unidad de Huntsville, en Texas, para ser ejecutado mediante inyección letal frente a una veintena de testigos. Mientras el reo esperaba el momento, el asistente del fiscal, Devon Anderson, también presente en la sala, se percató de un detalle. Los pies del asesino temblaban bajo la sábana. Eso me dio una pequeña sensación de satisfacción, de que estaba asustado, declaró posteriormente ante los medios. Antes de expirar su último aliento,
el asesino ejerció su derecho a la última palabra. Pidió perdón por sus actos y se dirigió directamente a los familiares de las víctimas. Quiero preguntarte si está en tu corazón perdonarme. No tienes que hacerlo. Sé que permití que el diablo gobernara mi vida. Solo te pido que me perdones y que le pidas al Señor que me perdone por permitir que el diablo me engañe, dijo. Doy gracias a Dios por tener paciencia conmigo. No merezco causarte dolor. No te merecías esto. Merezco lo que estoy recibiendo. Concluyó para acto seguido rezar en hebreo y en español. Al otro lado de la sala, el marido de Claudia Benton, George, observaba cada movimiento del asesino de su mujer. Una vez que Ángel fue declarado muerto a las 20:05, George habló ante los medios congregados. Era el mal contenido en forma humana. Una criatura sin alma, sin conciencia, sin sentido del remordimiento, sin consideración por la santidad de la vida humana. Jamás podría perdonar a quien le había arrebatado de esa manera al amor de su vida. Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. En el vasto y misterioso mundo de lo paranormal y lo inexplicable, las apariciones de doppelgangers han intrigado y perturbado a la humanidad durante siglos. Estas duplicaciones exactas de personas reales, que a menudo se cruzan en momentos de crisis o premonición, han sido objeto de innumerables historias, leyendas y mitos en todo el mundo. El término doppelganger proviene del alemán, donde doppel significa doble y ganger significa caminante. En su esencia, un doppelganger se refiere a la aparición exacta de una persona viva en otro lugar, a menudo en situaciones inexplicables. Lo que hace que estos encuentros sean especialmente inquietantes es que estas duplicaciones son idénticas tanto en apariencia como en comportamiento a la persona original. No se trata de simples coincidencias o gemelos idénticos, sino de una especie de duplicación sobrenatural que desconcierta a quienes las presencian. Las historias de doppelgangers se remontan a tiempos antiguos y se encuentran en diversas culturas en todo el mundo. Uno de los primeros registros de doppelganger se encuentra en la mitología nórdica, donde se creía que ver a tu propio doppelganger era un presagio de la muerte inminente. Los vikingos y los nórdicos consideraban que estas apariciones eran una señal de que el destino tenía un plan trágico para la persona que se encontraba con su doble. En la literatura, el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe escribió sobre el tema en su obra Fausto,
donde el protagonista se encuentra con su propio doppelganger, Mefistófeles. Edgar Allan Poe también exploró este fenómeno en su cuento William Wilson, donde el protagonista se enfrenta a su propio doppelganger malvado. En la novela Drácula de Bram Stoker, el personaje de Jonathan Harker también tiene un encuentro inquietante con su propio doppelganger en el castillo del conde Drácula. Uno de los casos más famosos de doppelgangers en la historia es el de Émilie Sailly, una maestra francesa del siglo XIX que trabajaba en una escuela en Letonia. Testigos afirmaron que vieron a su doppelganger repetidamente, incluso mientras ella estaba enseñando en un aula, lo que provocó un gran revuelo en la comunidad. Este caso es ampliamente documentado y ha desconcertado a investigadores durante años. A pesar de la fascinación continua con los doppelgangers, las explicaciones científicas y psicológicas de estos encuentros han arrojado luz sobre el fenómeno, aunque el misterio persiste. Una teoría sugiere que los doppelgangers pueden ser el resultado de un trastorno neurológico que causa una percepción alterada de la propia imagen en un espejo u otras superficies reflectantes. Esto podría explicar por qué algunas personas ven a su propio doppelganger. Otra explicación más psicológica se relaciona con el estrés extremo o la fatiga, que pueden llevar a alucinaciones y a ver a una persona doble. La mente humana es propensa a crear ilusiones cuando está bajo presión, y esto podría contribuir a la aparición de doppelgangers en momentos de crisis. Además del caso de Émilie Sailly, existen otros casos notorios de doppelgangers que han desconcertado a expertos y escépticos por igual. Uno de ellos involucra a Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos. Se dice que Lincoln vio su propio doppelganger en un espejo días antes de ser asesinado en el Teatro Ford en 1865. ¿Fue esto una mera coincidencia o un presagio trágico? Otro caso interesante es el de Percy Bysshe Shelley, el famoso poeta romántico. Se informa de que Shelley vio su propio doppelganger antes de morir en un trágico naufragio en 1822. ¿Fue una premonición o una manifestación de su mente atribulada en ese momento? Además de las explicaciones científicas y las teorías paranormales, existen teorías que sugieren que los doppelgangers podrían estar relacionados con fenómenos sobrenaturales. Algunas creencias sostienen que estos dobles son entidades malignas o demoníacas que intentan imitar a las personas y causarles daño. Otros consideran que son manifestaciones de universos paralelos o realidades alternativas que se cruzan brevemente con la nuestra. Las apariciones de doppelgangers continúan siendo un enigma que desafía la comprensión humana. Ya sea que los veamos como presagios ominosos, manifestaciones de la psique humana o simplemente anomalías inexplicables, los doppelgangers siguen siendo una parte intrigante del folclore y la experiencia humana.
han dejado una huella en la cultura popular y la literatura, sirviendo como fuente de inspiración para escritores, cineastas y artistas que exploran las profundidades de lo inexplicable y lo sobrenatural. La próxima vez que te encuentres frente a un espejo, puede que te preguntes si esa figura reflejada es realmente solo tu propio reflejo o si es algo más, un misterioso doppelganger que te observa desde el otro lado. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias por las escuchas y ya sabéis que os agradezco enormemente que me dejéis un comentario de qué os ha parecido. Os recuerdo que en la descripción de iVoox de este y los anteriores programas tenéis un enlace a la playlist de canciones que hemos utilizado hasta ahora, que ya son cerca de 200. En esta ocasión he escogido la canción My Own Summer de la banda Deftones. La canción parece tratar sobre el deseo de escapar de las preocupaciones y el caos del mundo exterior, buscando un refugio interno o un estado mental tranquilo y protector. La canción evoca una sensación de alienación y desconexión, con el narrador anhelando su propio espacio de paz y calma. De nuevo, muchas gracias por estar ahí y a los mecenas les espero dentro de nada en Espacio en Rojo, con otros 3 temas súper interesantes. A los demás nos escuchamos la semana que viene en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, disfrutad de la semana y si me veis por la calle, quizás sea un doppelganger. Chao. Shut